Bueno, chicos, buenos días. Vamos a comenzar el trabajo el día de hoy. Vamos a ver nuevos conceptos, nuevos temas. Recordemos que el día de ayer estuvimos trabajando un pequeño ejercicio. Vamos a retomar desde los conceptos de desestructuración, que es un tema fundamental en la parte de trabajo con JavaScript y con el tratamiento de los datos al momento de nosotros trabajar con un objeto literal, al momento de trabajar con elementos que podemos traer desde un API. ¿Ok? Esto nos va a servir muchísimo para cuando comencemos a trabajar todo lo relacionados a Fetch API, que Dios mediante lo empezamos a trabajar mañana. ¿Listo? Ya prácticamente con estos temas estamos finalizando el módulo de JavaScript y ya tendrán ustedes que enfrentarse al megaproyecto que les voy a colocar en JavaScript, donde se incluye todo lo que hemos trabajado. Obviamente todavía nos falta trabajar los conceptos del DOM, que es un tema crucial, y de Web Components, que es otro tema que es bastante complejo. Es difícil de entender al principio, pero ya cuando nosotros le hallamos el lado amable al tema de Web Components, va a ser un aliado nuestro al momento de trabajar con aplicaciones web. ¿Ok? Me voy al proceso de desestructuración. ¿Qué es ese tema o a qué se refiere con la desestructuración en JavaScript? Básicamente, cuando nosotros desestructuramos un elemento, llámese objeto literal, llámese array, nosotros lo que estamos es descomponiendo ese elemento y sus elementos de forma individual, ¿ok? Acá, según lo que les coloqué en este párrafo, dice que es una característica que permite descomponer o extraer valores de los arreglos, ¿ok? Y de los objetos de manera concisa. Quiere decir que de esta manera nosotros podemos acceder a la información. Por ejemplo, el ejercicio de ayer fácilmente lo podríamos haber resuelto con desestructuración. Ya vamos a ver todos los conceptos y al final ustedes van a decir, sí, lo hubiéramos haber hecho de esta forma, así hubiera salido más sencillo, de esta manera hubiéramos aplicado el recorrido de los elementos, etcétera. ¿Ok? Vamos a empezar con este pequeño ejemplo que tenemos, donde tenemos un objeto literal llamado persona, donde este objeto literal llamado persona contiene una serie de atributos, X cantidad de atributos que son un par de llaves, ¿ok? Nombre, edad y la ciudad. Digamos que nosotros queremos extraer cada uno de estos elementos. Normalmente lo que haríamos es decir persona punto tal cosa, persona punto edad, persona punto ciudad. Tendríamos que hacer referencia primero al objeto literal y luego a la llave. La desestructuración nos permite tomar esos elementos, esos valores y esas llaves y simplificarlas y separarlas en variables individuales. ¿Cómo lo hacemos? Requisito número 1. Primero, debemos definir el elemento o el conjunto de variables que van a contener esos valores que quiero desestructurar. Como estamos trabajando con un objeto literal, es obligatorio encerrar esas variables entre llaves. Si estuviéramos desestructurando un array, tendríamos que encerrar esos elementos en unos corchetes, unos paréntesis cuadrados. Pero ya ahorita vamos a ver cómo es el tratamiento con los arreglos. Básicamente, lo que está haciendo este proceso es tomar cada uno de los valores que tenemos en el objeto literal y asignarnos de manera individual a cada una de estas variables. ¿Esto qué hace? Básicamente nos va a facilitar la vida al momento de acceder a la información que está contenida en un objeto. ¿Ok? Entonces, acá vemos que tenemos la impresión del nombre, la edad y la ciudad.
Ojo, no significa que yo deba colocar estos mismos nombres. Yo puedo cambiarle el nombre a esta llave. Por ahora, pues digamos que es obligatorio porque no hemos trabajado la manera de cómo podemos modificar esa variable. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos por favor a hacer esta primer parte del ejercicio, en donde nosotros vamos a obtener esos elementos base. ¿Ok? En este segundo ejemplo que tenemos el mismo objeto literal llamado persona. Este objeto básicamente, a diferencia del anterior, le hemos agregado el país. Resulta que en ocasiones es necesario separar como esos datos básicos de los datos, en este caso, de ubicación del usuario. Podemos utilizar la desestructuración para eso. Fijémonos en este caso, donde tenemos el nombre y tenemos este operador que es el operador de ¿qué? Y se utiliza para la propagación, ¿no? El operador de propagación. Donde ese operador de propagación lo que va a hacer al momento de desestructurar es coger los demás elementos que no están referenciados como elementos individuales y los va a agrupar en un objeto literal nuevo. Aquí vemos en este resultado que tenemos en la impresión resto, que es la variable que va a tomar ese valor. Ustedes ven que nos va a mostrar el objeto literal, el cual pues, va a contener cada uno de los valores correspondiente a edad, ciudad y país. Y donde nombre, al momento de hacer el proceso de la desestructuración, va a tomar el valor de la llave nombre. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la desestructuración es una manera que nosotros podemos dividir los datos para poderlos tratar de una mejor forma, para poder acceder de una manera mucho más sencilla a cada uno de esos objetos que al final pueden ser complejos. ¿Ok? Nosotros podemos hacer desestructuración en variables, pero también en una función. Fijémonos acá, tenemos este pequeño ejemplo en donde tenemos una función llamada saludar, donde se supone que saludar va a recibir dos argumentos, nombre y edad. De pronto, acá se aclara la pregunta anterior, donde al momento de hacer el llamado de la función saludar, yo le paso el objeto persona y establezco la desestructuración hacia las dos variables, nombre y edad. Por eso es importante en este momento, cuando nosotros hablamos de desestructuración, siempre por buena práctica y por funcionamiento, se recomienda que las variables que van a almacenar el valor al desestructurar tengan el mismo nombre de la llave del objeto literal. Nosotros posteriormente vamos a ver cómo podemos renombrar esta variable y esta variable para poder acceder a ellas con el nombre personalizado. ¿Ok? Entonces, fijémonos acá, tenemos que recibe como argumento la función la desestructuración de un objeto, donde yo le voy a pasar el objeto al momento de llamar la función y él automáticamente me va a asociar nombre y la edad. Y al final, pues me va a imprimir los datos correspondientes. Por favor, hagamos el proceso. Bien, ya en este momento nosotros sabemos cómo desestructurar un objeto literal. Ahora, si
nosotros tenemos un anidamiento dentro de nuestro objeto literal. ¿Cómo hacemos para extraer la información? El anidamiento es cuando tenemos dentro de nuestro objeto literal otro objeto literal o incluso si llegamos a tener un array. ¿Ok? Vamos a ver en este ejemplo donde hemos modificado la clase persona. Donde persona tenemos únicamente el nombre y tenemos la dirección. Donde la dirección contiene la ciudad y el país. Básicamente tenemos esto, no tenemos nada más. ¿Cómo hacemos para desestructurar este objeto y, por ejemplo, poder extraer únicamente la dirección de mi objeto literal? Pues muy sencillo. Básicamente definimos la estructura para desestructurar. Ustedes dirán, ¿este const no puede ser reemplazado por un LED? La respuesta es sí, claro, yo puedo usar un LED. Sino que normalmente uno se acostumbra cuando desestructura que eso sea una constante, ¿sí? Digamos, para prevenir que nos podamos o nosotros mismos podamos modificar esos valores que no se deberían modificar. Entonces tenemos acá que estoy haciendo referencia ¿a quién? A la llave. Y tenemos que hacer referencia a las variables que quiero extraer. ¿Ok? Es importante que cuando yo quiera acceder o desestructurar un objeto anidado, debo hacer referencia a la llave y debo hacer referencia a sus llaves internas. Entonces, fijémonos que acá pues tenemos la respuesta que es ciudad y país. Ya no tenemos que decir persona, punto, dirección, punto, ciudad. Entonces, fíjense que la desestructuración es una manera muy sencilla de que nosotros podamos acceder a la información. Profe, es que a mí me gusta hacerlo de esa forma larga. Pues trate de no gustarle mucho, porque hoy en día en las buenas prácticas muchos usan desestructuración para obtener información de los datos. Y uno debe ir acostumbrándose a esas buenas prácticas en desarrollo. ¿Qué pasa si yo no uso desestructuración? Pues yo le voy a desestructurar la nota. Entonces es importante. Obviamente, si el profesor no les especifica, deben desestructurar, pues el profesor ya no les puede desestructurar la nota, ¿sí? Pero bueno, eso ya va dentro de los lineamientos que nosotros pongamos al momento de. Bien, fijémonos acá, tenemos otro ejemplo bastante interesante, donde tenemos el objeto, donde tenemos más elementos y estamos desestructurando, ¿ok? Ahora, resulta que yo puedo cambiar el nombre de mis variables desestructuradas. ¿Cómo hacemos esa cosa? Eso suena como algo muy complejo. No, realmente es simplemente hacer referencia a la llave, dos puntos y el nombre que nosotros deseemos asignarle a esa variable. Por ejemplo, acá tenemos nombre, edad, ciudad, alias ciudad. ¿Qué va a suceder? Que ya nosotros al momento de querer acceder a la información desestructurada, ya no vamos a hacerlo hacia nombre, edad y es ciudad, sino lo vamos a hacer hacia los alias de las variables. ¿Ok? En este caso, como vemos, tenemos que estoy haciendo referencia al alias de nombre, edad y ciudad. Hagamos este ejercicio, por favor. Muy bien. Entonces, así como nosotros podemos desestructurar un objeto literal, un objeto complejo, podemos desestructurar un arreglo.
Realmente la desestructuración de un arreglo es un poquito más enredada porque no vamos a hacer referencia a atributos del objeto, a las llaves. Vamos a mirar acá. Lo típico que nosotros conocemos, ¿sí o no? Tenemos un arreglo llamado personajes. Ese arreglo tiene a Goku, Vegeta y a Trunks. Si nosotros queremos acceder a la información que está contenida en cada uno de ellos, lo hacemos a través de su índice, ¿cierto? Que eso es lo que sabemos hoy en día. Pero resulta que yo quiero hacerlo de una manera más sencilla y poder, digamos, acceder a Goku únicamente. ¿Cómo lo puedo hacer? En este caso tengo Goku. Ojo, aquí sí no importa el nombre de la variable. Yo puedo colocarle personaje 1, P1. ¿Por qué? Porque no tengo acá una llave que me obligue a hacerlo. Aquí le puse Goku como para que fuera más bonita la variable. ¿Qué va a suceder acá? Él por defecto va a venir y me va a mostrar Goku. Resulta que si yo quisiera acceder a Vegeta, ¿qué tendría que hacer? Uno diría, no, venga, entonces coloquemos aquí Vegeta, pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque así se llame Vegeta, así se llame Trunks, él me va a seguir imprimiendo a Goku, que es el primero. Para esto yo tengo que implementar el desplazamiento de índices al momento de desestructurar. Entonces, lo hacemos a través de la coma. ¿Qué va a suceder acá? Al momento de desestructurar, él va a omitir la posición 1 del arreglo y va a acceder a la posición 2. Fíjense que aquí ya le puse P2, personaje 2. Y aquí ya podría obtener a Vegeta. Si yo quisiera acceder al personaje 3, que es Strong, pues utilizo dos comas. Fíjense que es un poco más tedioso el acceder a los arreglos, pero se puede dar el caso que así lo necesitemos, ¿ok? Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo ayer de los trajes de Iron Man. Venga, yo quiero extraer los trajes de Iron Man. Ah, pues coloco T1, T2 y T3. Sí, es un arreglo, accedo a las tres posiciones. Listo. Yo puedo, yo puedo tener acá, o puedo retornar ciertos elementos a través de un arreglo. Acá, por ejemplo, tendríamos la impresión de este valor. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera desestructurar esto y poderlo mostrar de manera independiente? Ah, ok. Tendría que hacerlo de esta forma. Entonces, invoco la función me está retornando, ¿qué? Un arreglo. ¿Cuál arreglo? Es el que tenemos acá especificado. ¿Listo? Y al momento de hacer la impresión en consola, ya puedo tener las letras y los números. Fijémonos este otro ejemplo que es bastante interesante. Yo yo puedo tener una función, por ejemplo, creé esa variable useState, donde tenemos una función anónima, es una expresión anónima, ¿cierto? Una función de expresión anónima, porque no tiene nombre y se le está asignando a una variable. ¿Sí o qué? Entonces tenemos un return donde estoy retornando un arreglo y ese arreglo tiene un valor interesante, una función. ¿Sí la ven? Si tiene una función dentro de un arreglo y lo puedo retornar. Ah, ok. Vengo para acá y le digo que por favor me desestructure y le pase el valor de Goku. Cuando hago la impresión del arreglo, ¿qué va a suceder? Al momento de imprimir, eso no lo voy a leer.
Al momento de imprimir, él me va a imprimir en consola esto, Goku, F, donde esa F me va a representar la función. En ese momento, pues con esa F yo no puedo hacer absolutamente nada. Si yo quisiera poder tener acceso a esa función del objeto, del array que estoy desestructurando, ¿cómo lo debo hacer? Donde le estoy indicando nombre, imprimir. Imprimir, ¿qué va a almacenar? El callback de la función. Entonces yo ya puedo decirle imprimir. Y al momento de decirle imprimir, pues va a imprimir hola mundo, porque estoy accediendo a la función que estoy retornando dentro de la función y la cual estoy desestructurando. Es algo enredadito al principio, pero después eso es como cuando uno entra al paraíso. ¡Wow! Es interesante, porque yo puedo tener y retornar funciones y poderlas utilizar. ¿Ok? Entonces vamos al principio, que esto no está dentro de su documento todavía. Ahora más tarde lo pasamos a él. Entonces vamos a empezar acá en el principio. Vamos a empezar con esos arreglos. Si quiere, pues podemos omitir esto que pues, ya sabemos, que simplemente era como para que tuviéramos una referencia al tema. Vamos a empezar con definiendo el arreglo de personajes y vamos a empezar desde acá. Vamos a acceder a Goku. Luego hagamos la prueba, coloquemos si quiere Vegeta, a ver qué nos imprime, verá que nos va a imprimir Goku y luego hacemos esta parte. Luego probamos el acceder al tercer elemento. Luego nos vamos a hacer este pequeño ejercicio, que es donde definimos la función de expresión, función flecha, el cual retornamos este valor. Y luego acá, pues, seguimos trabajando. ¿Listo? Hagámosle a ver cómo nos va. Si tienen dudas, inquietudes, muy bien. A continuación, viene un tema que es, pero importantísimo en JavaScript. La importación y la exportación de elementos, de funciones, estructuras de datos y demás. Esto nos va a servir a nosotros para hacer aplicaciones mucho más modulares, hacer aplicaciones distribuidas, bueno, distribuidas no, digamos que me permita crear librerías, llamémoslo así, específicas de ciertas cosas que yo quiera hacer dentro de mi aplicación. Vamos a ver aquí varios ejemplos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a utilizar la palabra reservada export. Se acostumbra en las exportaciones siempre exportar con cons. Siempre se acostumbra a utilizar cons. Nombre Goku. Export cons edad 35. Esto está en un archivo aparte de mi archivo original. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí sí de pronto voy a crearme un proyectico como para save. Voy a pasarme al perfil de desarrollador web. Voy a decirle abrir folder. Web JS J1. Listo. Acá le voy a colocar bases JS. Ese yo. Ahí que se vea bien interesante el nombre. Vamos a definir una carpeta llamada JS. Ahí voy a colocar mis archivitos de JavaScript para hacer pruebas, ¿ok?
Recordemos que yo tengo acá un app.js. Ahora sí va a cobrar vida este señor. La importancia de tener mi archivo principal y poder importar mis librerías externas y poderlas usar. Y en el HTML no empezar a importar script por script, sino importo uno solo y ese solo ya tiene toda la funcionalidad recogida de los demás módulos. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Por favor, hagamos esta estructura. Hagamos todos esta estructura y vamos a seguir este ejemplito desde acá porque nos va a llevar a otras cosas. Entonces, armemos esta estructura de proyecto, por favor. Esto. Por favor, nos ubicamos en los puestos de trabajo, son tan amables, muy gentiles. Yo sé que ustedes son muy buenos compañeros y quieren conocer más aún, pero vamos a mirar acá. Voy a llevarme esta función de esta manera. Y me la voy a traer acá. Voy a crear un archivo que se llame funciones.js y voy a pegar esto. En este momento, pues digamos que es algo muy común en JavaScript tener las constantes, las definiciones, yo puedo acceder a ellos, pero en el caso de que esto lo quisiera implementar en mi archivo principal, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer es utilizar la palabra reservada de importación, ¿ok? Y dentro de la palabra de importación tengo que hacer referencia. Esto es como cuando yo estoy desestructurando, ¿sí? Tengo que hacer referencia a qué elementos, funciones, estructuras de datos quiero acceder para poderlas utilizar. En este caso, utilizo la palabra reservada import, la cual voy a indicar el nombre, la edad y saludar. Tengo que utilizar el mismo nombre que tienen las variables y las funciones en mi archivo origen. Vengo para acá, darle un control C a esto y lo pego acá. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar qué errores tengo acá para empezar pues, obviamente, a revisar, ¿ok? Para empezar a revisar y empezar a corregir. Lo primero que debemos hacer es empezar a corregir algunas cosas. Aquí yo hice la importación, pero fíjense que mi archivo funciones está dentro de JavaScript. Aquí la importación no está correcta, ¿sí o no? Yo podría hacer referencia, será que si yo borro esto y le digo saludar, miren lo interesante, ya me reconoce la función que se encuentra en mi librería, me dice que está en .js funciones. Si lo doy tabular, mire la maravilla. Me dice, listo, sí señor, ¿usted quiere usar la función? Saludar. Ok, perfecto. Me interesa el nombre. Yo le digo, nombre. Y fíjense que él me lo va concatenando en la misma desestructuración. ¿Por qué? Porque pertenece o se encuentra dentro del mismo archivo, dentro de la misma librería de exportación. ¿Listo? Entonces aquí yo le podría decir console.log. Ahora sí le digo nombre. Hasta ahí, todo bien. Si yo llego a ejecutar esto con Node.js, pues me va a imprimir. Pero me interesa es asociarlo a mi documento web, ¿cierto? A mi documento web. ¿Cómo lo voy a hacer? Usted dirá, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Script, src, y le digo appjs.
Digamos que lo dejo así. Vengo para acá y le digo abrir con Live Server. Le damos un F12 y me voy a encontrar acá. Error, no puedo usar la importación por fuera del módulo. Miércoles. ¿Y esto por qué? Resulta que cuando yo quiero importar un JavaScript que me importa otros archivos JavaScript como módulos, tengo que hacer algo importante. ¿Y qué es eso importante? Al momento de hacer la importación, tengo que decirle type module. Tengo que decirle que esta importación o este archivo que estoy importando es un módulo. Entonces, Visual Studio, si ustedes se dan cuenta, si yo llego a escribir script, aquí me aparece módulo. Si yo lo doy tabular, me aparece. ¿Ok? Me aparece. Entonces, acá ya le voy a decir appjs. ¿Cómo que para qué es? ¿Cómo que para qué? Lo acabo de decir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué es ese type module? ¿Quién me hace el favor? Le dice a Sebastián. Realmente appjs es un módulo y un módulo puede contener importaciones de otras funciones o otros archivos JavaScript. Entonces, se carga como módulo porque este señor es como si fuera la librería principal que reúne las otras librerías o los otros archivos externos. Eso es como cuando en Python, ¿se acuerdan? Que veíamos los módulos, donde los módulos hacíamos el import, creamos el alias, tal cual, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, si yo lo estoy usando en HTML, tengo que hacer la importación como módulo. Si yo lo estuviera usando nativamente como JavaScript, es decir, ejecutar en consola el Node, pues ahí le vale 5 si yo lo hago con módulo. ¿Por qué? Porque estamos usando el JavaScript por defecto. ¿Ok? Sí, son las mismas dependencias, sino que son hechas por nosotros. ¿Ok? Son hechas por nosotros. Y aquí ya nosotros empezamos a estructurar nuestros programas muchísimo mejor. Ya empezamos a distribuir cargas, a repartir responsabilidades. Y aquí es donde empezamos a pensar en Solid, que es un patrón de diseño que vamos a utilizar más adelante. Que Solid me dice, oiga, esto delegue responsabilidades. No permita que una sola clase haga todo. Genere independencia del código. Pero eso lo vemos más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, tengo funciones y él va a contener esto, que si yo quiero acceder a esto desde cualquier parte, pues lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Listo? Si vengo para acá y actualizo, acá me dice 404 funciones no se encuentra. Sí, sí, miércoles, ¿cómo así que funciones no se encuentran? Acá. Pero funciones está. Ah, en ocasiones nos obliga a colocar el punto JS. ¿Sí? Vamos a mirar. Hola desde archivo.js. Allá estoy accediendo a qué? A la información. Y aquí se imprime Goku. Sí, sí. Es que en teoría, bueno, en teoría no. En la realidad, cuando nosotros usemos frameworks, y ya no vamos a necesitar el JS, él automáticamente lo asocia, sino que aquí como estamos trabajando un poquito más puro, pues sí, necesitamos el JS. Cuando usemos byte, pues ya la cosa va a cambiar, o sea, es decir, es el mismo import, pero ya no vamos a necesitar la extensión, por ejemplo.
porque él ya la va a asumir implícitamente. Entonces, como vemos acá, ya vamos a tener disponible la información. Aquí me imprime Goku y me imprime hola desde archivo JS, que esa información es la que tenemos contenida acá, miren. Entonces, de esa forma nosotros podemos crear nuestras dependencias, nuestras librerías, nuestros módulos, ¿cierto? Comúnmente se llaman módulos que podemos utilizar acá. Por eso es que normalmente cuando uno tiene un framework, siempre vamos a tener un archivo main.js o app.js, porque ese señor va a ser el responsable de importar todo lo que nosotros hagamos para poderlo utilizar. ¿Okay? Acá vale la pena siempre colocar, sobre todo cuando empecemos a ver DOM. ¿Okay? Pues ahorita, digamos, no tenemos un impacto porque no estamos accediendo a los elementos del documento HTML. Pero al momento que hagamos referencia a los elementos del documento HTML, sí es importante el differ o el async, o si no, colocar la importación aquí al final, pero digamos, pues a mí ya me parece como algo muy sucio mezclar ese código. Ahí sí lo podemos hacer directamente en el head. ¿Listos? Bien. Hagamos esa implementación y hagamos la prueba, por favor. 5 minuticos ahí para hacer esto. Muy bien. Nosotros en este momento hemos exportado variables, funciones. Nosotros podemos tener exportaciones por defecto. Una exportación por defecto básicamente me va a ayudar a generar esa exportación post declaración. Miremos acá. Tenemos el mensaje, una variable normal. Si yo la quiero exportar por defecto, simplemente coloco export default y el nombre de la variable. ¿Cuál es la diferencia en la exportación por defecto y la exportación específica? Que al momento de hacer la importación, cuando yo hago la importación por defecto, no voy a utilizar las llaves. Importante. Entonces, pónganle cuidado. Control C. Voy a hacerlo con el mismo ejercicio. Control V. Tengo mensaje y mensaje lo estoy exportando por defecto. ¿Cómo lo utilizo acá? Simplemente le digo, coma, mensaje. Entonces, de esta manera, yo podría generar la exportación por defecto de mi archivo. Regálame un segundo acá. Vamos a colocarlo acá. A ver si nos lo reconoce. Mensaje. Ahora sí. El orden influye. Primero van las importaciones por defecto y segundo van las importaciones específicas. Entonces acá básicamente yo le puedo decir mensaje en este momento yo esperaría que me aparezca el mensaje soy un export por defecto. Vamos a mirar el navegador y acá me aparece el resultado. Estas son las exportaciones e importaciones de JavaScript por defecto. ¿Ok? La diferencia está en que cuando yo hago la exportación específica, tengo que desestructurar cada uno de esos elementos y funciones. Cuando yo lo hago por defecto, simplemente hago referencia a la función, señor. Okay. ¿Listo?
Depende de cómo tú lo quieras manejar. Usted puede crear un grupo de exportación, ya ahorita vamos a verlo, ya ahorita vamos a verlo, o puedo exportar individualmente. Digamos, hay diferentes estrategias que nosotros podemos tener en cuenta para generar la exportación y la importación de esas dependencias o esas librerías. ¿Ok? Bien, por ejemplo, aquí tenemos que su merced me pregunta, puede decir, si está todo en el mismo archivo, puede decirle asterisco. Pero bueno, digamos que no es como tan chévere porque si yo no voy a usar todas las funciones que están definidas dentro de mi módulo, pues ¿para qué las importo todas? Importo lo que necesite. Digamos que este asterisco es como para ahorrarnos la pereza de colocar una a una, por ejemplo. Ujú. Claro está que en Python usted también puede seleccionar la función específica, sino que nosotros, pues, es todo lo que venga, ¿cierto? Todo lo que venga. Miremos aquí este ejercicio. Sí, claro, si yo tengo el asterisco donde estén las funciones o las variables, sí o sí debo poner el export. Claro, el módulo que exporta siempre. Miremos acá, por ejemplo, este ejemplo de una calculadora, una supercalculadora científica. Tenemos funciones de expresión, digo aquí, suma, resta, y esta es la multiplicación. Fíjense que la multiplicación, digamos, me va a permitir realizar una operación específica. Donde yo le digo multiplicar, pues acá, bueno, acá creo que me hizo falta definir el nombre. Entonces, fijémonos que en el caso anterior hicimos el ejemplo ya, donde evidenciamos que podemos importar también los valores por defecto. ¿Tenemos otras maneras de exportar? Sí. Miremos acá. Por ejemplo, yo tengo acá una variable, propietarios, DC y Marvel. Yo quiero exportarlo. Puedo utilizar export, lo que me preguntaba aquí Juan, héroes y propietarios. Puedo crear el grupo de exportación en lugar de hacerlo uno a uno, ¿cierto? ¿Y cómo lo importo? Pues normalito. Import, desestructuro los elementos que exporté. Para de contar. También puedo realizar exportaciones en cada uno de esos elementos y puedo especificar una exportación por defecto dentro de dentro de la exportación grupal. Ok, miren, lo único es que sí debo especificar qué elemento voy a exportar por defecto. ¿Cuál es la forma más utilizada? Esta, la tradicional. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Les voy a compartir esto. Control C, a su Discord. ¿Qué contiene este enlace? Este enlace contiene este objeto que contiene héroes. El ejemplo que hicimos ayer, ¿se acuerdan del inventario? Teníamos un arreglo y dentro de ese arreglo tenemos objetos literales que corresponden a algo. Aquí tenemos un ID, un nombre y un propietario. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es a crearnos una carpetica llamada data. Y dentro de esa carpetica llamada data, vamos a crear un archivo llamado héroes.js. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a copiar y a pegar
esto que hemos definido. Y lo pegamos acá. En este momento hemos separado nuestra fuente de datos para hacerla mucho más atractiva en cuanto a interpretación y en cuanto a visualización. Recuerden que hicimos el inventario, pero metíamos todo nuestro inventario en el mismo archivo. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo simulamos un API. Simplemente estamos separando en JavaScript. ¿Okay? Después veremos cómo se hace con un JSON. Pero en este momento es un JavaScript que lo vamos a tratar como tal, como un objeto. Igual, cuando uno trabaja con archivos y con variables de tipo JSON, pues al final termina uno convirtiendo eso en un objeto literal. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera exportar héroes, ¿qué tendría que hacer? Si quiero acceder a la información de los héroes, ¿qué tendría que hacer? Entonces yo le podría decir acá, export cons héroes. Bueno, listo. Ya con esto, yo estoy asegurando que voy a poder tener acceso a esta información. ¿Ok? Vamos a definir, vamos a definir, vamos a definir este método. Get héroe by ID. Él al final me va a retornar algo. Y vamos a utilizar el método find. Fijémonos que tenemos aquí un callback. Hemos nombrado el término de callback. Ahorita vamos a ver qué significa. Entonces, donde este callback va a almacenar el resultado de la condición. ¿Se acuerdan lo que hicimos con el inventario que ustedes lo hicieron con un for of, por ejemplo? Pues miren, aquí lo podemos resumir de esta forma. Aquí yo voy a obtener el objeto como tal. Entonces, control C. Vengo para acá. Acá, ¿qué me faltaría? Importar el objeto o la data. ¿Cómo lo hago? Sebastián, ¿cómo hago la importación de mi fuente de datos de héroes? ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Ah? ¿Pero qué tengo que escribir? Díteme, yo escribo. Import. ¿Qué más? ¿Así? Bien. Tap. Se salvó el autocompletado, ¿no? Entonces, como es una exportación que no es por defecto, sino específica, pues tengo que desestructurarlo, ¿sí o no? Ahora, Isabela, me encantan esos ojos de terror. ¿Cómo hago para llamar la función getHéroe y me muestre la información del héroe de acuerdo al ID que yo le estoy enviando? Por ejemplo, digamos que yo quiero imprimir la información de Spider-Man. El ID de Spider-Man es el número 2. ¿Cómo hago, Isabela, de acuerdo a esa función flecha que tenemos ahí, para mostrar a Spider-Man?
Tus órdenes para mí son un gusto. Dime qué tengo que escribir. Console.log. ¿Qué más? Get entré. Ok. ¿Qué tengo que escribir? Get error by ID. ¿Qué más tengo que hacer? Entre paréntesis, el número, paréntesis normales, paréntesis cuadrados o llaves. Llaves, seguro. Sara, ¿se fue Sara? Ah, bueno, ahorita hacemos la pregunta más difícil. Nicole, ya Isabela me estaba aquí mencionando acá, le hice una pregunta. Ella me dijo que teníamos que pasar el número 2. Yo le hice una pregunta. Ese número 2 se lo pasamos entre paréntesis, paréntesis cuadrados o llaves. Como que no sé. ¿Qué? Ah, paréntesis porque es una función. Ojo, esto no se les puede olvidar, porque aquí estamos haciendo un ejercicio simple, pero después van a tener que hacer la liga Betplay. Uy, ahí van a sufrir. Es paréntesis y el número 2. Punto y coma. Yo esperaría en este momento que por voluntad divina pues me salga Spider-Man. Vamos a ver. Ahí tenemos acceso a la información de Spider-Man y estamos usando el Find. Fíjense que es muy sencillo cuando ya nosotros tenemos una fuente de datos. Quiere decir que aquí ustedes pueden meter toda la información que necesiten y poderla mostrar. Por ejemplo, más adelante vamos a hacer una página de cómics donde ustedes van a tener aquí todos los cómics con categorías, van a tener que hacer búsqueda de los cómics, la información va a estar en una fuente de datos y la vamos a extraer de esa fuente de datos. Es decir, quiero buscar a Superman, entonces me va a mostrar la información de Superman. ¿Ok? Eso no se les puede olvidar. Y no me miren con eso. ¿Ah? ¿A cuál de los tres? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Este? ¿Esto es una función? Flecha. ¿Anónima? Sí, porque no tiene nombre. ¿No? Es una función de expresión anónima. ¿Sí o qué? Pero suena más bonito decir una función flecha. En Java, esto lo conocemos como una lambda, pero eso lo veremos en Java. Ahorita no nos preocupemos por eso. ¿Cuál? Cuando yo quiera desestructurar, ¿cierto? Héroes, tengo que hacerlo con esto. Name. Entonces, buena pregunta. Sara, Sara,
Aquí nuestro compañero me está diciendo, profe, ¿yo puedo acceder al nombre únicamente, imprimir el nombre desestructurándolo? La respuesta es sí, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo podría hacer, Sara? Le ayudo. Cons. Vea, le sigo ayudando para que no digan que el profesor es malo. Sara, ilumíname con tu voz, por favor. Ah, la función get hero by ID, ¿qué me devuelve? ¿Un objeto? Literal. Entonces, ¿qué debería colocar ahí para desestructurarlo? Ah, get hero by ID. Y el número 2. ¿Y aquí qué tendría que colocar, Sara? Quiero tener el nombre. Ah, Sara, le muestro héroes.js. Aquí en este punto de su entrenamiento empieza lo difícil, porque hay muchas cosas que hay que recordar y ya estamos hablando en términos un poquito más altos. O sea, pilas. Necesito que se pongan pilas a estudiar, ¿ok? Lo que pasa es que en este momento, este señor, se lo voy a poner así de pronto para aclarar lo que me estás diciendo. Segundo, cuando yo hago esto, Raúl, pille lo que me devuelve esa función. ¿Qué me está devolviendo? ¿Me está devolviendo un array? No, me está devolviendo un objeto literal. Y el objeto literal yo lo puedo desestructurar, que es lo que me está pidiendo Juan, ¿cierto? Es que tenemos como 4 Juanes acá, ¿cierto? Los Juanes. ID, name y owner. Queremos desestructurar el nombre de Spider-Man. ¿Qué tendría que colocar en la desestructuración, Sara? Aquí ya le ayudamos con esto. ¿Ah? Empieza por M y termina en E. Nene. Racines, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, lo veo pensativo y yo sé que ya tiene la respuesta. ¿Qué tendría que colocar?
Perdí mis esperanzas. ¿Qué pago, Sebastián? Name, porque me interesa acceder al valor del nombre. Name. Entonces, ¿será que si yo le digo console.log name, imprimirá el nombre o no? Comentario. Aiderman. Entonces, fíjense lo versátil que es utilizar la desestructuración y lo importante que es aprender ese concepto de desestructurar. ¿Cómo así? Es que las llaves por defecto siempre los va a reconocer como un string. Ah, no, pero cuando trabajemos con JSON, el archivo JSON lo tenemos que transformar. Hay un concepto que es serializar y deserializar. Es cuando yo quiero pasar un objeto literal a JSON y cuando quiero traer un JSON a JavaScript. Sí, claro. Pero eso lo vemos más adelante. O sea, posiblemente mañana. Posiblemente. Entonces, recordemos que find me devuelve un solo valor teniendo en cuenta la condición. Sara, ¿qué significa el triple igual? ¿Qué significa ese triple igual? Eso es algo básico, eso es una base fundamental. Racines, ¿qué es el triple igual? Ah, ni idea. ¿Qué es el triple igual? Santiago. Ah, estrictamente igual. Isabela, ¿qué significa estrictamente igual? Ah, el mismo que dato, variable, en cuanto a qué. Cuando hablamos de estrictamente igual, quiere decir que las dos variables tienen que ser del mismo tipo y el mismo valor. Ojo con eso. Pregunta corchadora. Usted me dice estrictamente igual, pero ¿en qué? Ah, es exactamente igual tanto en su tipo de dato. Quiere decir, los dos deben ser enteros y los dos deben ser del mismo valor. ¿Ok? En este caso, ese señor es estrictamente igual. Y fíjense lo bonito acá. El ID me lo está reconociendo como un number. El name me lo está reconociendo como un string. Por eso es importante trabajar con estructuras literales, con los tipos de datos. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otro pequeño ejercicio en el cual puedo obtener la cantidad de héroes basados en el propietario. La diferencia con el anterior
con la función anterior es que esta me va a retornar un conjunto de valores, es decir, varios elementos que contienen los datos de los héroes cuyo propietario, por ejemplo, sea DC. ¿Listo? Chicos, hasta el momento hemos abordado desestructuración, importación y exportación. Estos son temas claves al momento de trabajar en JavaScript. Y estos son temas claves para poder empezar a pensar en trabajar con un backend como Node.js, como trabajar en consumo de datos y de valores, que eso lo veremos. Por eso es muy importante que esto lo estén repasando constantemente, ¿ok? No se les olvide HTML, CSS, Grid, Flex y todo lo que ya vimos, porque se acerca Liga Betplay versión web. Y les recomiendo que cuando estemos en ese proyecto traigan almuerzo, desayuno, comida, cobija, almohada, porque van a tener que trabajar fuertemente, porque ese proyecto es, ah, 4, 4 días de trasnocho, una semana aquí. Traigan pañitos húmedos para que se limpien y continuemos el día. Listo. Lo que ustedes siempre le dicen al profesor, profe, le prometo que voy a estudiar. Promesas, promesas en JavaScript. Profe, le prometo que ahora sí voy a estudiar este tema. Las promesas dicen que se utiliza para el manejo de tareas asincrónicas. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja peticiones web y trabaja grandes volúmenes de datos, ¿ok? Para que la página de pronto no se nos congele al momento de cargar la información. Las promesas tienen unos estados. ¿Le cumplo la promesa al profesor? No se la cumplo. Pasa lo mismo. Cumplo la promesa, no la cumplo y tenemos un caso final. Por lo general, eso no puede llegar hasta el catch. Tenemos el then que me representa que la promesa se la cumple al profesor. O sea, le resuelvo la promesa y le estudié JavaScript y pasé el filtro. El catch no le estudié al profesor y me hizo un reject, un rechazado. O sea, matanga le dio la changa, que fichado por rendimiento, por ejemplo. Quedó PFC, ¿no? Ya no es PF, bueno, PFC, por fuera de campus. ¿Cómo se define o cómo se declara una promesa? Una promesa se declara con la palabra reservada promise. Sí. Esto es una promesa vacía, ¿ok? Una mentira. ¿Cómo se define realmente una promesa? Se define como una función, como un callback, ¿cierto? Donde tengo new promise y dentro de los argumentos él me va a recibir un resolve y un reject. O sea, ¿se cumplió o no se cumplió? Si tuvimos éxito, entonces la promesa se resolvió y me imprimiría la operación fue
exitosa. ¿Sí o qué? En caso contrario, pues, hubo un error al momento de ejecutar la operación, pero fíjese que se especifica resolve y reject. Luego, ¿cómo hago para llamar esa promesa? El nombre de la variable o del objeto y empiezo a encadenar. Punto .den. Quiere decir, el punto .den si se cumplió. Resultado es un callback que me va a almacenar el resultado de el resolve. En este caso, me va a mostrar el mensaje operación exitosa. Punto catch, no sucedió la promesa, no me cumplieron lo que prometieron. Entonces, tenemos un callback. Estas variables, el nombre puede ser el que ustedes quieran, ¿ok? No está sujeto a condiciones. Pero digamos que uno puede asociar un poco estas variables para que sea como más estándar. Entonces, error, pues imprimiría esto. ¿Listo? Vamos a mirar este ejercicio de promesas. Pregunta. ¿Dónde? ¿Esta? Acá. ¿Acá? ¿Qué pasa? Cuando yo hago la promesa, él automáticamente entra acá y va a empezar a ejecutar el código. Si el proceso que yo ejecuto está ok, pues me va a decir a chimba, no hubo problema. Mire, control C. Esto, ¿será que lo comentan? Voy a comentar esto por ahora. Y tenemos acá la promesa. Básicamente esta es la estructura. Si lo queremos ver más bonito, acá lo corremos. Esto lo pude haber colocado de aquí seguido, pero eso al final se nos va a formar un reguero. Y esto se ve más bonito de esta forma. En este caso, ¿qué va a suceder? Cuando se llame promesa, es como llamar una función, lo que pasa es que aquí ya es asincrónica, va a verificar, oiga, ¿este valor es verdadero o falso? Si es verdadero, me tendrá que imprimir, la operación fue exitosa, pero si es falso, me imprime el error. Entonces pónganle cuidado. Operación exitosa. Pero resulta, vamos a mirar, que yo le cambio este true por un. Hubo un error en la operación. ¿Por qué? Porque no se cumplió. O sea, lo que ustedes me prometieron, no me lo cumplieron. Entonces hay un error. ¿Ok? El then es cuando se hace el resolve, o sea, cuando la promesa se cumple. Resultado es el callback o la variable que va a contener la información de el resolve. Por ejemplo, cuando yo consulto los héroes, ¿qué tal que yo busque un héroe que no existe? Él me va a decir undefined. Pero si yo quiero ser más elegante y si el héroe no existe, decirle el héroe no fue encontrado. Entonces, ahí es donde cobra vida las promesas y el resolve y el reject, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pues digamos, no tanto validaciones, sino para consultar información y verificar si esa información es correcta o no.
La validación es un concepto diferente. Entonces, fíjense que yo cambié acá esto por esto, entonces automáticamente acá me dice la operación fue exitosa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio como para ir entrando en el tema de promesas. Entonces, las promesas siempre se definen con promise. ¿Ok? Hagamos allá. Chicos, es importante que cuando uno les ponga a hacer las actividades en el salón las hagan. O sea, ustedes no están teniendo en cuenta esto y no están practicando y por eso cuando llegan acá, mejor dicho, me van a hacer la vida feliz. O sea, si ustedes no practican y no estudian. Tenemos aquí este ejercicio donde tenemos una promesa, donde en esta promesa estamos utilizando una función en JavaScript, un método que se llama setTimeout. Este señor normalmente lo utilizamos para generar una detención del código en un tiempo determinado. Normalmente este proceso se maneja en milésimas de segundo. Aquí tenemos una promesa en donde básicamente estamos haciendo una impresión de consola y se hace a los 2 segundos de haber llamado la promesa. Pero notemos que aquí básicamente cuando hacemos este ejercicio no estamos invocando ni el resolve ni el reject. O sea, hace que por defecto nos imprimiría este mensaje, más no tendríamos esta impresión. No, la promesa es para la carga de datos asincrónica. Pare de contar. Ya ustedes toda esa validación la tienen que hacer post carga de la información. Usando desestructuración, usando map, usando todas las estrategias que ya hemos visto. Aquí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, el mismo ejemplo del set time out, donde estamos básicamente llamando el resolve, donde este resolve ya vamos a tener el llamado con el then. Acá, si ejecutamos esto, posiblemente nos va a dar un error o una advertencia diciendo que no estamos resolviendo la promesa. Y no la estamos resolviendo porque no tenemos esto. ¿Listo? Aquí tenemos, aquí tenemos lo siguiente. Necesito que definamos esta promesa en un archivo JavaScript diferente a app, o bueno, incluso en el app. Necesito que definamos una, una dependencia, una librería que se encargue de importar mi estructura de datos, mi información, y definan y exporten estas funciones, tanto el getHeroById como el getHeroes por propietario. ¿Con qué objetivo? De que podamos invocar una promesa y nos permita determinar si el héroe existe o no. Entonces, fijémonos acá, aquí tenemos varias versiones del ejercicio. Aquí en este momento, si yo ejecuto esto, lo más probable es que tenga un error porque este señor no lo he exportado. ¿Ok? No lo he exportado. Ahora, yo puedo decir aquí resolve hero. Este resolve hero lo que va a hacer es a retornarme el resultado final de esta función. Es decir, me va a devolver el objeto literal que contiene la información del héroe que estoy buscando. Si la promesa se cumple, entonces me va a imprimir héroe y me va a imprimir el resultado. ¿Cuál resultado? Héroe.
¿Ok? Recordemos que este es el callback que almacena el resultado final. Acá, por ejemplo, yo puedo tener este reject, el cual me va a permitir confirmar que hubo un error. Pero resulta que esto me va a ejecutar el error sin validarme absolutamente nada. Realmente aquí no voy a saber si se resolvió o no la promesa. Para hacerlo, lo hacemos a través de una serie de condiciones. Hay que establecer una condición y determinar si este señor se encontró o no se encontró. Para eso tenemos aquí esto. Aquí tenemos la promesa final. Y tenemos una promesa que se encuentra dentro de una función específica. Fijémonos acá, tenemos getHeroById, le colocamos otro nombre porque definimos otra función flecha, le colocamos asincrónica. No es necesario colocar async, sino es para no perder la versión anterior. Y fijémonos que acá tenemos el retorno de una promesa. Quiere decir que al momento de llamar esta función, voy a retornar una promesa con resuelta o no resuelta. Tenemos el setTimeOut. Voy a invocar la función de obtener el héroe por ID. Al final, P1, una variable cualquiera, va a contener la información de el héroe encontrado. Si P1 significa que lo encontró, entonces me va a retornar el objeto literal. Pero en caso contrario, va a decir que no se encontró el héroe. El caso contrario significa que esta función me retorna un undefined. No va a retornar absolutamente nada, o sea, falso. Y automáticamente aquí ya tengo la invocación de dicha promesa a la cual le estoy pasando un argumento. Y el argumento se lo paso a través de la función. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a implementar esta promesa, van a implementar la consulta de los héroes para mañana. Entonces, memoria fotográfica, porque eso no lo tienen en su documento. ¿Cuándo lo van a tener? Mañana. Lo voy a dejar hoy por desjuiciaditos un poquito, lo voy a dejar a ciegas. Entonces, esto lo deben tener para mañana y mañana pasamos a alguien a hacerlo acá. ¿Listo? Entonces,